En primer lugar, agradecer a UCA Foto Elkartea y en especial a Ander Moreno en nombre de la familia de Olatz por el inmenso trabajo y la inestimable ayuda gracias a la cual esto no se hubiera podido hacer. Asimismo, quiero agradecer públicamente a sus aitas, Miquel y Susana, a Urko y a Ainara, la confianza que han depositado en mí para llevar adelante esta presentación. Las cámaras de fotos no hacen sino detener en el tiempo nuestra mirada, colocada sobre personas, lugares u objetos, y detenerlas en el tiempo. Un mismo paisaje fotografiado por dos personas en el mismo instante nos van a dar dos imágenes completamente diferentes de la realidad, porque cada fotógrafo
se va a fijar en aquello que más llama su atención, en aquello que más le inspira. Y esto fue lo que hizo Olatz. Olatz miró hacia lo que más le inspiraba, su propia vida, y la detuvo en el tiempo con su cámara de fotos. Lo hizo antes y después de ser diagnosticada de cáncer. Pero yo creo que no hay nadie mejor que ella para explicárnoslo. Jamás pensé que diría esto, pero tengo cáncer, cáncer de estómago. Todavía me cuesta escribirlo, más leerlo, pero sé que es parte del proceso. La aceptación y la normalización de vivir con una enfermedad grave. Quería compartir con vosotros este momento porque mi mayor inspiración para fotografiar es mi vida, y mi vida ahora es esta. Hoy, aquí en Sopela, en su pueblo, en el Día Internacional contra el Cáncer, presentamos Minvisia, un viaje a través de la enfermedad. Un fotolibro en el que aparecen recogidas algunas de esas miradas detenidas en el tiempo que hizo Olatz. Es un libro duro, es un libro difícil, pero es un libro que nos dice mucho de cómo era Olatz, como persona y como fotógrafa. Es un libro honesto. Las fotos que en él aparecen no están edulcoradas. Es la realidad tal cual él las veía. Es un libro generoso. No se me ocurre nada más generoso que quisiera compartir con nosotros la mirada hacia lo más íntimo, el propio cuerpo, y más cuando está enfermo. Y esto lo convierte en un libro muy humano. Pero a la vez es un libro bellísimo, aunque parezca una contradicción, porque cada fotografía está sacada con tal cuidado y tan delicadeza, tal profesionalidad, que las convierte en pequeñas obras de arte. No podemos olvidar de todas formas que hoy aquí estamos gracias al gran trabajo de edición y al esfuerzo emocional que han hecho Urko y Enara. Y con ellos vamos a charlar ahora de este proyecto, de Minvisia, un viaje a través de la enfermedad. Un libro de, por y para Olatz. Eskerrik asko. A ver, para empezar, creo que es importante que hablemos un poco de cómo llega Olatz al mundo de la fotografía y cómo pasa del amateur al profesional, ¿no? Vale. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues Olatz empezó en la fotografía desde muy pequeña porque, bueno, en esa época se llevaba 20, entonces se hacía fotos con sus amigas, iban a hacer sesiones de fotos y todo, pero poco a poco se fue aficionando más y más. Y cuando empezó a estudiar periodismo, se empezó a tomar la fotografía más en serio, hizo algún curso y luego decidió empezar de modelo, porque Olatz empezó de modelo. Entonces ella hacía sesiones de fotos, pero luego nunca salía del todo contenta porque le retocaban mucho. Entonces poco a poco fue pasando a estar más detrás de la cámara, sacando fotos a otra gente o sacando fotos de paisaje. Y luego, unos años más tarde, decidió empezar con el autorretrato, porque vio a una fotógrafa española que se llama Mara Saif, que utilizaba la fotografía como una especie de terapia para que las mujeres se conociesen más a ellas mismas. En Madrid montó una especie de estudio fotográfico en nuestro piso con telas y todo, fondos negros y tal, y ahí ya empezó a experimentar más porque controlaba más la edición y todo. Y este libro al final es la cumbre de todos los años de trabajo y experiencia que cogió Olatz a lo largo de esos años. Y yo creo que ya está, ¿no? ¿Urko? Bueno, la primera pregunta sobre el libro yo creo que es
bueno, bastante obvia, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge este proyecto? No sé, ¿es una idea vuestra? No sé, ¿cómo nace? Bueno, nace el proyecto sin saber que se va a convertir en un libro y nace de ella misma, no es algo nuestro. Es básicamente el relato que ella quiso hacer de su enfermedad a través de la fotografía y sobre todo utilizando las redes sociales a modo de diario para que, bueno, para mostrar lo que le estaba pasando y también que ella podía hacer fotografías bonitas desde la enfermedad. Y poco a poco se fueron creando como cronológicamente unas imágenes que fue añadiendo texto a las mismas, y después de que ella nos lo pidiese a nosotros y empezase ella a hablar con una editorial, pues acabamos convirtiéndolo en un libro. Cuando supongo que bueno, todas las fotografías de Olatz estarían en un archivo, ella os pide que hagáis el libro, que lo terminéis por ella. ¿Qué es lo que os encontráis? ¿Está el libro más o menos iniciado o no sé, o tenéis alguna directriz por dónde tirar? El libro como tal no, pero sí que tienen proyectos que son bastante parecidos en cuanto a que ya aparecen las fechas de las fotos junto con los textos que ella quería acompañarlos, y aparte de eso pues nos encontramos con 200.000 fotografías en diferentes formatos y diferentes discos duros y pendrive, y poco a poco pues ir recopilando la información y dándole forma. También es verdad que ya llevó a cabo exposiciones que son un poco la idea del libro, y ha sido eso, pues, coger esa idea y hacerla un libro, también un poco metiendo nuestras ideas y lo que nosotros creemos que mejor quedaba, evidentemente, pero siempre desde un trabajo previo que ella ya tenía hecho. A nivel personal, Nara, ¿cómo afrontáis este reto? Porque es todo un reto. Y bueno, yo no quería entrar en ningún momento en ahondar en el nivel emocional, ¿no? Pero sí, no sé, creo que puede ser una pregunta que quizás ayude a la gente que está igual pasando por un proceso parecido al vuestro, ¿no? El entrar en el trabajo de Olatz, el entrar en esos archivos, ¿os ha podido ayudar a nivel emocional a la hora de, bueno, pues de ir superando la falta y la situación? En parte sí y en parte no. Quien más trabajó con las fotos de Olatz fue Urko, porque era el que tenía los discos duros con todas las fotos. Pero la selección y ver los textos y todo en su momento sí que fue muy duro, pero al final sí que te ayuda a reconciliarte. O sea, y luego ves el libro finalizado, lees los textos, ves las fotos y sí que te ayuda de alguna manera a reconciliarte y a entenderlo mejor y como a procesarlo una vez, o sea, otra vez, porque los textos están organizados de manera cronológica, entonces puedes ver todo el proceso. Pero yo creo que sí ayuda, porque al final te vuelves a reencontrar con la persona, aunque sea de otra manera, y volver a ver las fotos de Olatz, aunque están sin las redes sociales y todo, pero volver a verlas en un entorno como más cerrado, más íntimo, sin comentarios, sin likes, sin nada, sí que nos ayudó, yo creo. Bueno. Volviendo un poco a lo que es la concepción del libro, ¿no? Bueno, yo seguro que tú estudiaste periodismo, tú en Nara estás en otro mundo completamente diferente, con lo cual, bueno, pues entiendo que igual la editorial os ayudó algo a la hora de editarlo después, ¿no? Pero os planteasteis igual el pedir, mientras lo estabais confeccionando, quiero decir, alguna ayuda de profesional para que os orientara, no sé. La verdad es que no nos lo planteamos, porque Olatz hizo la recopilación de textos y luego solo nos quedaba casar las fotos con los textos.
y nos basamos en las fotos que había subido con los textos o simplemente fuimos uniendo si el texto tenía algo que ver con alguna de las fotos. Y yo tuve que editar algunas de las fotos porque no estaban en blanco y negro y queríamos que se quedasen para que tuviese como más cohesión. Pero la verdad es que no, y de la editorial lo único que hicieron fue la maquetación, que está increíble la verdad, y ya está, porque los textos estaban ya editados, los había recopilado ella, estaban corregidos, entonces no tuvimos que hacer nada, y lo único en lo que tuvimos que trabajar de verdad fue en los 4 textos que hay al final, en corregirlos y todo, pero el resto estaba casi hecho, porque las fotos prácticamente todas estaban editadas. Editar fotos, ¿tú sabías hacerlo? Bueno, yo como vivía con Olatz y a veces le ayudaba a hacer algunas fotos cuando se le dificultaban, sí que me solía sentar con ella y me iba diciendo, para poner el blanco y negro de esta manera tienes que hacerlo así, o mira, esta parte está desenfocada, entonces vamos a editarlo. Y sí que aprendí mucho con ella. Así que tenía unos pequeños conocimientos, tampoco nada profesional, pero sí, entonces más o menos. Bueno, termináis el trabajo, Urko, termináis de casar textos con fotos, que así dicho parece fácil, pero imagino que sería un trabajo complicado. Bueno, hay que buscar una editorial. Parece ser que la editorial con la que en un principio Olatz había contactado finalmente no se decide a publicar el libro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero, eso fue antes de la edición final, entonces es un poco antes. Lo primero es contactar con la editorial y saber si van a publicarlo para empezar el proyecto. Hablé con la editorial, con una editorial que ella había hablado y que más o menos lo tenían cerrado, pero finalmente por las circunstancias se echaron atrás. Bueno, es algo totalmente normal y tampoco me dieron otra explicación. Y a partir de ahí, pues buscar diferentes editoriales a las que escribimos y llamamos, a varias. Y finalmente, bueno, por una persona en común, digamos, nos trasladó el contacto de esa editorial y le presentamos el proyecto. Y aunque le gustó desde el principio, pues tardó un poco en respondernos, pero al final, pues lo hemos hecho con ellos y muy pronto. La editorial, si no me equivoco, es Tres Hermanas y es una editorial de Madrid, ¿no es así? Eso es. ¿Entendisteis, Enara, o entendéis que igual mejor ahora, me imagino que igual en el momento no, el no que os dio la primera editorial? Sí, yo sí lo entendí, porque al final esa editorial había hablado con Olatz, entonces ella estaba preparando el manuscrito por eso, pero una vez que falleció, la editorial nos dijo que no estaba del todo cómoda haciendo la edición de una persona que ya no tenía voz, que no podía elegir si esa foto quería que estuviese dentro o no. Y al final es algo bastante espinoso, porque igual la familia hace una cosa completamente distinta a como lo quería Olatz, y entiendo que igual la editorial no se quería arriesgar de esa manera. Entonces sí lo comprendo, pero al final fue un golpe un poco duro y encima en el resto de editoriales que contactamos no recibimos respuesta o todas eran que no. Entonces esos primeros meses de intentar publicar el libro fueron bastante duros. Finalmente conseguís que el libro se publique, el libro está en la calle desde el 9 de noviembre y bueno, en principio con muy buena acogida. ¿Os ha sorprendido? ¿Esperabais que siguiese estando tan presente Olatz en la memoria de la gente? Sí lo esperábamos en parte, pero a mí me sorprendió porque la gente respondió de manera muy positiva, con mucha emoción, me escribían constantemente dónde puedo conseguir el libro, quiero conseguirlo, tal. Y la verdad es que sí que hemos tenido una respuesta muy bonita. Se vendió la primera edición completamente, ahora se está vendiendo la segunda edición. Entonces eso significa que la gente sigue implicada, que sigue pensando en Olatz, que sigue viendo su trabajo.
Y eso es lo importante al final, porque hicimos ese libro para que se recordase, para que la gente siguiera teniendo en mente su fotografía, y yo creo que lo hemos conseguido. Olatz opta por publicar su trabajo en las redes sociales. El tiempo dirá si esto es una forma para que haya un cambio en la forma de exponer dentro del mundo de la fotografía, ¿no? Hasta ahora los fotógrafos exponían en exposiciones cerradas a las que asistían la gente interesada, digamos. Olatz abre la fotografía al mundo al ponerla en las redes sociales. Pero todos conocemos las redes. Olatz sufrió los famosos odiadores, los famosos haters. Vosotros habéis recibido críticas, porque sé que seguís llevando las redes de Olatz, por haber publicado el libro. Desde que se publicó no hemos recibido ninguna crítica. Ella sí que recibió... Bueno, las redes le ayudaron mucho a tratar la enfermedad desde otra visión, digamos, y la apoyó mucha gente. Ella también ayudó a mucha gente, pero sí que es verdad que en muchos momentos recibió muchas críticas por mostrar la enfermedad de esa manera. Y bueno, así como hubo momentos que le ayudó mucho, hubo un momento que ya psicológicamente le afectó un poco. Entonces, bueno, está muy bien para lo bueno y para lo malo, pero eso, yo creo que ha sido un ejemplo de que creo que va a haber ahora gente que va a mostrar este tipo de enfermedades un poco más, y también a través de algo artístico. Pero nosotros, desde que hemos sacado el libro, no hemos recibido ninguna crítica. Vamos a ver, mirando las redes de Olatz, algunas siguen activas, como, si no me equivoco, en su Instagram y su Twitter, si no me equivoco también. Bueno, yo he visto y he podido leer como muchas veces gente con toda la buena intención del mundo, de eso no me cabe ninguna duda, utiliza un lenguaje para referirse al cáncer y a los enfermos de cáncer, un lenguaje bélico, un lenguaje en el que hablan de guerreros, hablan de valientes, hablan de luchadores, hablan de la enfermedad como de un enemigo, y no se dan cuenta, al menos en mi opinión, de que cargan a los enfermos con... Las palabras tienen mucho peso. ¿Qué opináis vosotros de ese lenguaje, y si hay que animar a la gente o hay que decir a la gente que lo descarte? Sí, a ver, es un lenguaje incorrecto y que no ayuda para nada, y es algo que ella ya dijo en su momento a través de, pues eso, de las redes sociales, que al final no es una batalla y tú no puedes hacer nada como persona para luchar contra ella. Creo que es algo que ella se está empezando a tener más en cuenta, pero aún así hay gente que, aún viviéndolo en sus carnes, sigue tratándolo así, y es algo que no es una batalla, es ciencia y medicina, y hay que invertir más y no tratar de luchar contra ello, porque no se trata de eso. Sí, como bien decía Olatz, ellos tratan de sobrevivir, ¿no? Enara, no sé tú si tienes algo que decir a este respecto, ya que también por tus estudios, ¿no? Dominas el lenguaje. Sí, la verdad es que a Olatz y a otros enfermos les duele mucho este lenguaje, porque les carga una responsabilidad que ellos no tienen. O sea, tú tienes una enfermedad y tienes que aprender a vivir con la enfermedad y a sobrevivirla, y tienes que hacer tratamientos y dependes de los medicamentos que te pongan, de los médicos que te traten y de nada más. O sea, no es ninguna lucha, tú no estás implicado, no puedes estar activamente enfrentándote contra la enfermedad, sino que es algo que simplemente tienes que sobrevivir, que te tienes que tratar, que tienes que ir al médico a que te cuiden, y al final obliga a la gente que tiene una enfermedad a tener una responsabilidad y un punto de vista de tengo que estar luchando, pero contra algo que yo no sé cómo luchar, porque no tengo ni las herramientas, ni tengo las ganas, ni tengo la motivación, porque yo no he decidido hacer esto.
entonces es muy duro para ellos. Bueno, antes de terminar aquí y daros paso por si queréis hacer alguna pregunta, que seguro son más interesantes de las que estoy haciendo yo, no sé, nos has comentado, Urko, que hay, os encontrasteis muchísimos archivos fotográficos, discos duros, pendrives. ¿Tenéis idea de hacer algo más con esas fotografías o quizás de momento es muy temprano? No sé. A ver, sí que queremos llevar a cabo exposiciones. Alguna ya estamos tratando de hacerla, en Madrid en concreto, pero están siendo relacionadas con las que aparecen en el libro. Así que es verdad que estaría bien abrir un poco, bueno, tiene tantas que se podrían hacer 20 exposiciones. Y como al final es un trabajo artístico, no solo centrado en la enfermedad, creo que se podrían hacer más, pero primero que no es sencillo, porque la respuesta de las salas de exposición no es muy grande. Y luego aparte, además, queremos seguir haciendo cosas con el libro. Puede que hagamos otra presentación también en Madrid, porque hubo mucha gente que se quedó sin ir. Queremos estar presentes junto con la editorial en la Feria del Libro, y todo lo que venga, pues bienvenido será. No vamos a cerrarnos a nada. Bueno, pues supongo que, no sé, si se os ocurre a vosotros o alguien está interesado en hacer alguna pregunta, pues adelante. Nos dicen por aquí la exposición que se hizo en Montenegro, que explicaran un poco cómo fue esa exposición. Bueno, antes de Montenegro se hizo en Belgrado, en Serbia, que lo organizó la Embajada Española allí y lo organizó junto con Olach, porque en ese momento seguía con nosotros. Ella no pudo asistir, pero bueno, envió las fotos, envió los textos y se pudo hacer allí gracias a la embajada, y era un poco también como la temática del libro. Y luego, una vez que falleció, se hizo en Montenegro, más o menos siguiendo la misma temática a la que pudimos acudir. Y bueno, a diferencia del libro, pusieron en la pared como un cronograma con todas las fechas de cuando habían sido las fotografías, y la verdad es que quedó muy bien, pero al final la temática y todo eso es prácticamente la misma que la del libro. Bueno, yo, si me permitís, voy a hacer una pregunta más que me ha venido ahora. El libro es Minbizia, subtitulado Un viaje a través de la enfermedad. Minbizia es como en euskera llamamos al cáncer. Y es curioso porque es una palabra formada por dos, min, dolor, vicía, vivo. A mí me parece que es una palabra que suena muy dulce, lo que parece contradictorio, ¿no? Para hablar de una enfermedad tan dura. ¿Quién pone este título? ¿Es vosotros? ¿Es Olach? No sé. Bueno, este título nace de Olach, lo eligió ella. Antes del diagnóstico, ella comenzó a hacer una serie de fotografías también para retratar como la incertidumbre de saber que estás enferma, pero no tener un diagnóstico claro. Y se llamaba 45,2, creo, que era lo que pesaba en ese momento. Pero luego, después del diagnóstico, decidió cambiarlo y eligió la palabra de Minbizia precisamente por las dos palabras que la unen. Y luego el subtítulo, que es Un viaje a través de la enfermedad, es porque ella, cuando abrió Patreon, que era un servicio en donde podía subir las fotos sin censura porque tuvo muchos problemas con ello, lo planteó como un viaje en donde tú llegabas a una estación, te montabas en un tren con ella y observabas la enfermedad y cómo iba cambiando su cuerpo y su vida general por la enfermedad y por el tratamiento. Y sí quería también una pregunta. La foto de portada, que a mí me parece preciosa, es antes de ser diagnosticada, y es ahí donde empieza el libro, ¿no? O sea, realmente el libro comienza en la portada, empieza el viaje aquí. Sí, empieza ahí,
La verdad es que vamos a poner otra foto de portada, una en la que ya salía sin pelo y en pleno tratamiento, pero la editorial nos dijo que era demasiado fuerte, demasiado shock. Entonces elegimos esa, pues no lo había pensado, pero sí que es el comienzo, porque sí que era de antes del diagnóstico, en este periodo de incertidumbre, entonces sí que retrata bastante bien el comienzo. Sí. No sé, ¿alguna pregunta más? Te van a pasar el Bueno, yo soy un tío de Dios. Me he quedado sorprendido porque yo desconocía, como ha dicho Urco, que surgieron algunas críticas cuando se quería editar el libro. Yo veo en esas críticas algo, como se suele decir vulgarmente, algo de mano negra. Partiendo de las instituciones sanitarias, no medicinalmente hablando, puesto que ella en sus tratamientos, los médicos se comportaron extraordinariamente bien. Quizá interpretaron, digo yo, es una ocurrencia que se me ha venido a la mente, como la edición del libro, ellos quizá la interpretarían como una denuncia hacia el sistema que tenían instaurado. Como disculpa, ellos argumentaron el tema COVID como la tardanza en el diagnóstico, como una serie de... Entonces, quizás al ver que se iba a editar un libro muy bien hecho, como una especie de denuncia a los gestores, digamos, a los, como llaman los sanitarios, a los de la moqueta. No, yo creo que las críticas, sobre todo las que recibía Olatz en redes sociales, eran más desde una posición de privilegio. La gente le decía que porque subía esas fotos, que les incomodaban, que eran fotos como desagradables, y eso lo hace una persona que no ha tenido, o sea, que ha tenido la suerte de no ver a nadie cercano suyo enfermo, no ha visto la realidad de una enfermedad grave en una persona, entonces como que le produce rechazo, pero porque no lo ha experimentado y no ve que eso es algo normal. Ella no estaba retratando nada grotesco, simplemente era su cuerpo. Lo que pasa es que estaba pasando por una enfermedad. Entonces las críticas eran eso, que incomodaba, que estaba, no sé cómo, que estaba feo como retratar un cuerpo enfermo, pero se hace desde una posición de alguien que nunca ha visto un cuerpo enfermo porque ha tenido esa suerte y que no ha visto a nadie cercano suyo que ha pasado por una enfermedad y ha visto los estragos que una enfermedad deja en el cuerpo de una persona. Eso es de gente cobarde, porque también, sin hacer menoscabo de la enfermedad de Olatz, hay otra serie de enfermedades tanto más mortales o desagradables de verla en su evolución, y la gente no emite críticas. Entendámonos. No sé, yo ahí, teniendo en cuenta de que por parte de las instituciones público-sanitarias no ha habido para la investigación, para los tratamientos, para tal, no digo generalizado, pero sí en una buena parte, un apoyo, porque de todos he sabido
que la lucha contra el cáncer a nivel de investigación y tal, parte mucho de asociaciones que se han creado, de aportes particulares, y se ha progresado mucho gracias a eso, no gracias a las instituciones públicas. Porque si ellos se hubieran dedicado a aportar más en ese sentido, no hubiese habido necesidad de recurrir a el dinero y el apoyo de gente particular, asociaciones y demás, creo. Sí, no sé, la verdad. No tenemos intención de cambiar el panorama nacional. No. Yo he emitido una cosa que es que se me ha ocurrido cuando he oído que había críticas y tal. Entonces, hombre, es que me parece, porque yo si veo una cosa en redes que me resulta desagradable, pues bien. Claro. Además, una cosa tan delicada. Claro, como pero la gente en redes no tiene límites, no sabe callarse, por así decirlo. Entonces, en cuanto ven algo que no les gusta, prefieren comentarlo porque se les olvida que detrás de la pantalla hay otra persona. Entonces, mi hermana recibió un montón de comentarios de gente que no es consciente de que la persona que está detrás de esa cuenta es una persona y ya. Sí, bueno. En cuanto a las críticas, yo creo también que igual tiene que ver un poco con las redes sociales y con la sociedad que vivimos, ¿no? En la que todo tiene que ser estéticamente perfecto. Lo feo, lo que no nos gusta hay que taparlo, ¿no? Y las redes, ese es el horror de las redes, del Instagram, de no mostréis, aunque esté partiéndome por dentro, tengo que mostrar una cara buena y bonita y una sonrisa profident y gustar a todo el mundo, ¿no? Y luego el anonimato que hay detrás de las redes. Bueno, para terminar, si no hay ninguna pregunta más, no sé si alguien... Ander. Primero de todo, daros las gracias por editar el libro, porque creo que lo hubiera encantado, a pesar de que no conocía a Olats personalmente, lo hacía a través de redes sociales. Y cuando vi el libro me pareció el paso que ella hubiera querido hacer, y viendo que habéis tenido problemas en otra editorial y demás, pues más mérito aún. Segundo, gracias por la presentación, porque salir ahí a exponeros después del vídeo presentación tiene que ser muy duro, y hacerlo pues demuestra, ¿no?, el cariño y el amor que le tenéis a Olats. Y como pregunta quería preguntaros si creéis que el libro, que yo personalmente digo que sí, pero si cierra bien lo que era Olats en redes, ¿no?, y lo resume un poquito en un formato más físico que podemos tener todos con nosotros. Gracias. Para nosotros el trabajo es prácticamente perfecto, tanto por lo que ella quería mostrar y, a ver, al final es un trabajo que ella empezó, entonces creemos que es bastante fiel a lo que ella buscaba, que por eso siempre hemos dicho que el libro está hecho para ella, no para otras personas, que lo puedan ver. Entonces creemos que tanto el trabajo realizado por nosotros y la editorial como lo ha plasmado también ha sido perfecto. Incluso los materiales, el tamaño y la maquetación y todo, creemos que le hubiese encantado. Yo quería preguntaros, muchas gracias, el estar aquí hoy, bueno, me parece maravilloso. Yo le he seguido a Olats en redes sociales. A Olats la conocen muchísima gente fuera de aquí, bueno, es impresionante. Y quería preguntaros, cuando he visto las fotos, que nunca había visto fotos de Olats, así las habéis presentado, ¿tenéis pensado en seguir subiendo fotos, en abrir otro Instagram? Porque yo me quedo con ganas de ver más fotos de Olats, verlas ya como porque son preciosas, como puedes ver fotos de cualquier otro fotógrafo fallecido. O sea, es que no nos podemos perder esas fotos tan bonitas.
Y ahora preguntaros esto. De momento no tenemos pensado utilizar la cuenta de Instagram más allá de para anunciar cosas como exposiciones y charlas, pero sí que tal vez en algún futuro nos planteamos hacer exposiciones con otro tipo de fotografías, con retratos que hizo de otras personas o paisajes o fotos que editó como más fotomontaje en vez de ser tan personal. Y las redes sociales no sé si vemos adelante, pero sí, igual exposiciones u otros libros, recopilaciones de cosas, eso sí. Sí, yo creo que es un poco difícil hacerlo a través de sus redes sociales porque es como no son nuestras. Entonces nos resulta muy difícil hacer eso y tampoco tenemos su consentimiento para hacer esas cosas. Si ella no las ha subido antes es porque para ella no, bueno, o eran más personales o simplemente no cumplían sus expectativas, que eran bastante altas. Entonces, las que no se puedan mostrar, pues son personales y las disfrutaremos nosotros. Aunque sí que estaría bien hacer una exposición con fotos que nunca se hayan visto o que no tengan relación con la enfermedad o con el libro. Bueno, pues como colofón, Susana, la ama de Olatz, va a leer un pequeño texto. Hola a todos y a todas y gracias por haber venido a la presentación del fotolibro de nuestra querida Olatz. La fotografía fue para Olatz algo muy importante a lo largo de su, desgraciadamente, corta vida. Le gustaba mucho fotografiar y que la fotografiase, y a lo largo de su enfermedad la fotografía fue su terapia y su vía de escape. Como ella dijo muchas veces, lloraba fotografías. Aquí tenemos el resultado, un precioso fotolibro. Enara lo describe muy bien en la dedicatoria que le hace al principio del libro y que dice: gracias por regalarnos tantos recuerdos que nunca olvidaremos y enseñarnos que hasta de lo más terrible se puede hacer arte. Sé que ella estará muy orgullosa del trabajo que han realizado su querida hermana y su gran hermano Urko. Y por eso yo también os quiero dar las gracias. Vamos a intentar entre todos mantener su llama viva, la llama de la Olatz que todos sabemos le hacía ser una persona tan especial. Y no me quiero ir sin dar mil gracias a Iratxe por presentar este acto. Como muchos de vosotros sabéis, Iratxe cuidó de Olatz y de Enara durante muchos años cuando eran pequeñas y es sin duda como de la familia. Por eso somos conscientes de que para ella ha tenido que ser especialmente emocionante. Mil gracias otra vez. Olatz, maitea, maite zaitugu eta faltan botatzen zaitugu. Beti gurekin, beti arte, adio. Bueno, pues como ya os ha dicho Susana, gracias por estar aquí, por acompañarnos, gracias por seguir a Olatz y bueno, nada más que añadir, lo único deciros que si alguien está interesado en adquirir el libro, bueno, pues fuera hay unos ejemplares por si alguien quiere tenerlo. Mila esker guztioi eta hurrengo arte.